violencia sexual es una de las violencias que más lesionan el tejido social y que obstaculizan trascendentalmente el desarrollo integral de las personas. La comisión de estos delitos representa una afectación significativa a la esfera personal y social de las víctimas, que las coloca muchas veces en escenarios de depresión, de distanciamiento social e incluso al padecimiento de enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país en 2019 ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil. Fenómeno delictivo que no solo consiste en el coito, sino que también contempla otras conductas sumamente lascivas como los tocamientos y frotamientos. De ahí la importancia y necesidad de construir políticas públicas eficientes y marcos normativos contundentes que permitan combatir la incidencia de este tipo de delitos, principalmente cuando son cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Ante esta situación, es que el dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía resulta indispensable para mejorar nuestra política criminal en la materia. En este, se propone establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando sean realizados en contra de personas menores de 18 años. Esta propuesta tiene como finalidad garantizar con plenitud los derechos fundamentales de las niñas y niños que se encuentran en territorio mexicano, esencialmente a la reparación del daño y el acceso a la justicia. Tengamos en cuenta que el abuso sexual infantil conlleva la afectación directa de la dignidad humana, la integridad física y mental de la víctima, así como la obstaculización del pleno desarrollo psicosexual. Aunado a esto, cabe decir que en la mayoría de los casos, la violencia sexual infantil no es denunciada. Y en algunos otros, la denuncia ocurre una vez que se ha cumplido la mayoría de edad. Y es que las víctimas no denuncian por miedo a represalias, por temor a ser aislados de sus familias, por vergüenza o incluso por desconfianza hacia las autoridades jurisdiccionales. Por consiguiente, como representantes populares, es nuestra obligación darle paso a este importante dictamen y así seguir sumando en la construcción de un México próspero para las infancias y las juventudes. Debemos sumarnos en la misión de crear un país donde toda niña y todo niño pueda desenvolverse de manera plena, sin estar expuesto a ambientes en los que peligre su integridad física y mental. Congratulo el trabajo de la colegisladora, así como el de las y los integrantes de la Comisión de Justicia en el trabajo de este dictamen. Con propuestas de reforma como esta, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y con el pleno respeto de las libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y demostramos que trabajando unidas y unidos podemos mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Votemos entonces, compañeras y compañeros, a favor de esta propuesta y démosle un portazo contundente a la impunidad y al abuso sexual infantil. Afiancemos que toda víctima de violencia sexual infantil tenga la posibilidad de exigir ante nuestros tribunales y que la reparación del daño sea una realidad. Por un México sin violencia y sin impunidad. Por favor, compañeras y compañeros, votemos. El día de hoy nuestros legisladores en la Cámara de Diputados tuvieron unos cuantos minutos de lucidez y se pusieron a trabajar en lo que realmente importa en esta nación, aunque posteriormente estas resoluciones y estas aprobaciones de leyes y cambios y modificaciones en la Constitución solo sean letra muerta y no puedan realizarse por situaciones como un poder judicial completamente impune y corrompido, que pareciera que favorece más de manera cínica a los delincuentes que a las víctimas. Pero por lo menos el día de hoy desquitaron el sueldo estos diputados y aprobaron por unanimidad la no prescripción de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Por unanimidad de 425 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para que los delitos sexuales contra menores de 18 años sean imprescriptibles. Las modificaciones a los artículos 107 bis, 205 bis, 261, 266 y 266 ter del Código Penal Federal se enviaron al Ejecutivo Federal por a sus efectos constitucionales. En la sesión de este martes, el Pleno de San Lázaro aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles. Con las reformas, se establece que la prescripción de un delito cometido en contra de una víctima, persona menor de 18 años, comienza a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad.
con excepción de los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 bis, 204 y 209 bis. Serán imprescriptibles. Estos delitos son los relativos a pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia. Asimismo, tampoco prescribirán abuso sexual y contratación de menores de edad en lugares que afectan su desarrollo como bares y cantinas. Se señala que en los casos en que una persona activa del delito fuera servidora o servidor público, o ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. También se cambia la referencia de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas por ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este documento destaca la procedencia de las reformas con el objetivo de que la persecución de dichos delitos se lleve a cabo a pesar del transcurso del tiempo, con el fin de erradicar su impunidad. Subraya que los delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad son ilícitos que atentan grave e irreparablemente contra su integridad. Se trata de conductas cuyas consecuencias son tan complejas que impiden por sí mismas el conocimiento de estadísticas fehacientes de su incidencia. Durante la sesión, la diputada morenista que acabamos de escuchar en el video, Rosángela Amairani Peña Escalante, señaló que la violencia sexual es una de las que más lesionan el tejido social y que obstaculizan trascendentalmente el desarrollo integral de las personas. De acuerdo con el panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en este año 2023, elaborada por Alumbra, en 2021 se registraron 22.410 víctimas de violencia sexual infantil en México. Además, el estudio detalló que de 2020 a 2021 hubo un incremento de 3.0% de este delito. El rango de edad más afectado fue de 10 y 14 años y cerca de 2.000 víctimas corresponden a niñas y niños menores de 5 años. De acuerdo con el reporte, la fuente más importante para la obtención de información sobre violencia sexual es el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual señala que 4 de cada 10 delitos de esta índole se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes. Y hay que recordar en el video que les comentaba sobre Jalisco, que este delito se incrementó bastante por la pandemia, por el encierro, y desgraciadamente expuso a estas víctimas, estos pequeños y pequeñas, pues estar completamente indefensos ante su victimario, ¿no? El depredador, que suena feo decirlo, pero pues fue su familiar más cercano. Pero bueno, la urgencia de seguir renovando, modificando, agregando, creando leyes para defender a las infancias y a las adolescencias, es ya inminente. Es una urgencia que tiene que estar todo el tiempo en la agenda política. Recordemos que México es uno de los países donde más delitos sexuales contra las infancias se ejercen, y no podemos seguirlo permitiendo. Ahora, el ejemplo claro de esta impunidad y corrupción dentro de México, y sobre todo ejercida por el Poder Judicial, está en el caso de Jansu Karkuri. Recordemos que Jansu Karkuri fue uno de los que crearon una red de trata sexual, pornografía infantil en Quintana Roo, y que fue destapada en su momento por la periodista Lidia Cacho, que fue perseguida y detenida y encerrada y torturada por el gober precioso Mario Marín, en complicidad con el rey de la mezclilla, que ahorita se me acaba de ir del nombre, banda, pero ahorita lo vamos a recordar. El empresario Jansu Karkuri, quien cumple una sentencia de más de 90 años de prisión, ha sido trasladado desde un penal federal de Chiapas al Cerezo de Cancún.
Zúcar Kuri actualmente cumple con su condena de 93 años por el delito de pederastia. La periodista Lidia Cacho, escritora del libro Los demonios del Edén, que destapó una red de pederastia en el país, ha acusado que este empresario volverá a sus privilegios desde Cancún. Mi equipo jurídico demostró que Zúcar Kuri es un preso de alta peligrosidad, que su presencia en la cárcel de Cancún le daba privilegios que incluían llevarle a niñas y ser parte del autogobierno. Por eso se le envió fuera, apuntó este sábado pasado Lidia Cacho. En otro mensaje en la red social X, Lidia Cacho destacó que las víctimas directas de Jan Zúcar Kuri esperan todavía que se repare el daño contra ellas, pero que la piedad de los gobernantes es para los tratantes de niñas, no para sus víctimas. Jan Toumahana Zúcar Kuri, quien tiene 79 años de edad, es de origen libanés y tiene la nacionalización mexicana. El empresario se trasladó a México cuando tenía 15 años y llegó a Cancún en 1985, donde se desarrolló su vida empresarial mediante una tienda de recuerdos en el aeropuerto. Más adelante se hizo dueño de 50 villas y de la operadora de hotel Solimar. El empresario libanés fue detenido primero en Los Ángeles en 2004 tras las denuncias hechas por menores de edad. Está acusado de pederastia y prostitución infantil y fue ingresado en 2011 al penal de máxima seguridad del Altiplano. Luego fue llevado al Cerezo de Cancún. Apenas el 27 de enero de 2023, Kuri fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social 15 de Chiapas por representar un riesgo en la cárcel local. Pero esto se ha revertido, con su nuevo traslado esta semana al penal de Cancún nuevamente. La periodista Lidia Cacho ha expuesto anteriormente que Kuri habría encabezado una red de trata de niñas y pornografía infantil, caso que investigó y por el cual el empresario Kamel Nasif y el exgobernador Mario Marín la torturaron. Aquí está Kamel Nasif, que se me había olvidado por completo el nombre. Nasif y Marín fueron señalados por encarcelar a la comunicadora tras la publicación de su libro. Días antes de que ocurriera el traslado desde Zúcar Kuri al penal de Cancún, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, explicó desde la conferencia matutina que la decisión había sido por orden de un juez. Nosotros lo que consideramos es que un caso tan grave pues debe de estar en un penal federal, dijo en conferencia de la mañanera del 5 de septiembre. La funcionaria también explicó que todavía continuará el diálogo con las autoridades correspondientes sobre este caso. En tanto, el presidente Cotton Head destacó que el Consejo de la Judicatura tendría que intervenir para que la autoridad correspondiente explique por qué se pidió el traslado de Zúcar Kuri. Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay un influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hay impunidad completa y existe el Consejo de la Judicatura. Para eso, y ni siquiera dicen nada. Nunca dicen nada, acusó el Cotton Head en la mañanera. Mientras tanto, las 7 víctimas del pederasta Jan Zúcar Kuri manifestaron su rechazo al reciente traslado del delincuente a la cárcel de Cancún. Ahora, pero hay que señalar que son 7 víctimas que denunciaron, banda, no que solo había 7 víctimas entre toda esta porqueriza hecha por este asqueroso. O sea, solo son 7 víctimas, se habla de 7 víctimas porque son las únicas que denunciaron ante las autoridades, bajo el argumento que las vuelven a revictimizar o los vuelven a revictimizar. Además de que el regreso no fue conforme a derecho, pues no fueron notificados para que pudieran manifestarse mediante algún recurso legal. Cuestionaron la actuación del magistrado Carlos Lima, así como de los juzgadores, pues a 20 años de que se interpuso la primera denuncia penal, aún sigue abierto el juicio por delitos del fuero común, aunque por la vía federal fue condenado a 94 años de prisión. A nombre de las 6 mujeres y un hombre víctimas, Edith Encalada lamentó que nunca fueron notificados sobre la resolución del magistrado de permitir el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Cerezo de Chiapas al Centro de Reinserción Cerezo de Cancún para purgar su condena, lo cual vulnera sus derechos. De haberse enterado con anticipación, dijo, habrían promovido un amparo, pues los 7 afectados quedan en estado de vulnerabilidad
ante el poder económico que tiene su victimario, quien seguramente seguirá contando con todos los privilegios que su fortuna, relaciones y amistades le han permitido. Yo fui una víctima directa de este sujeto siendo una niña, y a pesar de que han transcurrido ya casi 20 años de que inicié el juicio en su contra, me he enfrentado una y otra vez a las lagunas que ofrece el sistema de justicia en nuestro país, donde lamentablemente se continúa privilegiando la compra al mejor postor de los involucrados que tienen el deber de impartir justicia. Es lamentable reconocerlo, pero el nivel de impunidad que existe es incalculable. Lamentó que la decisión pues se hizo en lo oscurito como se hace en todo lo que se pacta de manera fraudulenta e ilegal como lo hicieron. Dijo que se ha sentido revictimizada una y otra vez por el mismo sistema de justicia en México, lo que provoca que sus heridas no terminen de sanar, con otro juicio que parece interminable, que la agobia, aflige y lastima, tanta indolencia de las autoridades involucradas. Edith Encalada agradeció a las diversas organizaciones civiles que la han apoyado y levantado la voz en contra del regreso del pederasta a la cárcel de Cancún, ciudad en que cometió tanto daño a sus niños.